Ok. Muy buenas noches, queridos amigos, compañeros del Ministerio de la Palabra. Bienvenidos todos los que están conectados a esta hora por nuestra videoconferencia de morfosintaxis del castellano y la interpretación del texto bíblico. Vamos a dar inicio a nuestra reunión en la noche de hoy y quisiera pedirle a Guski, por favor, que tuviera una oración para dedicar este tiempo en las manos del Señor. Ok. Bueno, mi Señor, Padre, te damos gracias primeramente por este tiempo, Señor, por esta oportunidad de seguir aprendiendo, mi Dios, de seguir obteniendo herramientas, Señor, para poder profundizar más en tu palabra, mi Dios. Ponemos esta clase en tus manos, Señor, para que tú puedas dirigir a través de Jorge, Señor, el aprendizaje que quieres darnos, mi Dios. Dispón nuestras mentes, danos sabiduría, inteligencia, Señor, para poder captar todos los conocimientos, Señor, que estamos recibiendo y poder ponerlos en práctica. Te rogamos, mi Dios, Señor, que tú estés en control de todas las comunicaciones, del Internet, Padre Santo, para que podamos llevar a cabo la clase sin interrupciones. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Guski. Voy a poner este teléfono en silencio para que no nos interrumpa. Bien, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a realizar un repaso acerca de las oraciones compuestas subordinadas. Perdón. Este tema es un tema muy importante dentro de la sintaxis y dentro de la exégesis, dado que el recurso lingüístico en los textos de argumentación es de sumo valor para poder hacer una exégesis adecuada de los textos de argumentación. La semana pasada algunos de ustedes no se pudieron conectar y no sé si a estas alturas han visto los videos. En todo caso, como sé que el tema es un poquito engorroso, vamos a hacer un breve repaso. Pero lo más importante es la práctica. Por eso vamos a revisar textos de Efesios, de tal manera que podamos practicar allí lo que es la teoría con respecto a la sintaxis y particularmente relacionado con las oraciones compuestas subordinadas. Voy a compartir la pantalla para todos nosotros. Entonces, quisiera pues que todos estemos muy atentos porque definitivamente se trata de un tema muy trascendental. ¿Todos ya pueden ver lo que tengo en la pantalla? Sí. Ok. Un poco más acerca de las oraciones compuestas subordinadas. Lo primero que vamos a recordar en este repaso es que existen tres tipos de oraciones compuestas subordinadas. Recuerden también que estas oraciones compuestas subordinadas se les conoce bajo el nombre de oraciones complejas, ya sea por la nomenclatura de subordinadas, compuestas subordinadas o bajo el nombre de oraciones complejas. Existen tres tipos. Las primeras son las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Ah, oye, aquí hay una torta, Dios mío, puse la torta. Creo que es por el cumpleaños de Celso. Celso, yo te dije que esta noche íbamos a partirte una torta. Y bueno, como Sacha está en la octavita de su cumpleaños, Sacha, pues también te toca una torta allí. Pueden escoger, Celso, ¿cuál prefieres tú? Dado que tú eres el que estás en el día de cumpleaños, ¿cuál de las tres quieres? Sasha tiene la segunda opción y la que quede, pues, entonces será para alguien del grupo que esté próximo a cumplir. ¿Cuál prefieres, Celso? La de arriba que tiene como maní. La de chocolate con lluvia de maní. Excelente. Ah, Y Sasha, a ver qué dice Sasha. Sacha dice
por el chat que alguien me traduzca qué dice Sasha. Quedan dos, Sasha, para que escojas. Que quiere las tres. Quiere las tres, no puede porque le puedo dejar dos, porque ya tú escogiste la de chocolate con lluvia de maní. Muchachos, feliz cumpleaños a Celso, feliz cumpleaños a Sasha, que Dios los Gracias, bendiga. Ana. Y ahí tienen pues, yo te lo prometí, Celso, y recuerda que mi palabra es mi principal activo. Así que ahí está. Cuando cuelgue esto allí en el aula virtual, podrás agarrar tu pedazo de torta y las otras se las dejas a Sasha entonces. Bien, seguimos Sasha te está entonces. diciendo gracias. ¿Cómo dice? Sasha te está diciendo. Ah, ok, a la orden, Sasha, chévere. El lunes pasado estabas de cumpleaños y te di el día libre. Y bueno, hoy tienes dos tortas para que lo disfrutes. Bien, sigamos entonces con el tema de las compuestas subordinadas. Las oraciones sustantivas van a funcionar como un sustantivo y los sustantivos funcionan como sujeto de un verbo en la oración, funcionan como complemento directo, funcionan como predicado nominal, funcionan como complemento de una preposición y estas oraciones subordinadas, sustantivadas, también funcionan como complemento de un sustantivo o de un adjetivo. Estoy haciendo simplemente una mención porque todo esto lo vimos en detalle la semana pasada y ustedes tienen disponible el video en el canal de Didáctica Teológica en YouTube. Ahora bien, las compuestas subordinadas adjetivas funcionan principalmente como un adjetivo restrictivo. Es decir, ellos van a restringir al sustantivo que están modificando, que están describiendo. En la oración de ejemplo que tenemos, dice, el libro que leí ayer me gustó. Que leí ayer es la oración subordinada adjetiva que en este caso es utilizada como un adjetivo restrictivo. No es cualquier libro, es el libro que leí ayer. Entonces, la oración principal es el libro me gustó. Pero las oraciones adjetivas existen para describirnos al sustantivo que modifican. Por eso tenemos aquí una oración compuesta o una oración subordinada adjetival que está restringiendo al sustantivo libro. Entonces no es cualquier libro, es el libro que leí ayer. Ese fue el que me gustó. Ahora, las oraciones subordinadas adjetivas también funcionan como un apositivo. Un apositivo es un sustantivo que funciona como un adjetivo describiendo. Por eso, en el ejemplo tenemos el libro que leí ayer. Ah, pero puede ser que ayer leí 2 libros, por ejemplo. Pero aquí viene la oración subordinada adjetival de uso apositivo. Dice, el que trata acerca de la santidad en el matrimonio. Es decir, pude haber leído 3 libros ayer, pero el que me gustó mucho es el que trata acerca de la santidad en el matrimonio. Esta oración de adjetivo que funciona como apositivo está dando mayor información acerca del libro que leí ayer. No fue uno de los 3, así en términos generales, sino es el libro que trata acerca de la santidad en el matrimonio. Entonces, esta oración, que más bien es una oración de relativo por causa de este pronombre relativo aquí, el que, es
una oración de relativo que está funcionando en posición apositiva con respecto a el libro que leí ayer. Todo este conjunto, todo este sintagma nominal está siendo modificado por esta oración subordinada de relativo en posición apositiva. Bien, ahora tenemos las oraciones adverbiales y básicamente tenemos los siguientes tipos de oración subordinada adverbial. Tenemos las oraciones adverbiales de propósito o finales. Así también la van a encontrar en el libro de Jorge Cotos y en otra literatura. Tenemos las de causa. Para repasar un poquito, en las de propósito tenemos principalmente la conjunción para qué. Y de allí en adelante tenemos locuciones finales como con la finalidad de, con el propósito de, a fin de. Entonces son locuciones que nos van a ayudar a entender que estamos frente a una oración subordinada adverbial de propósito o final, como también se le conoce. Las de causa están introducidas por la conjunción causal porque. Y recuerda que este porque, primero, es pegado. Segundo, se trata de una conjunción causal que está a mitad de un versículo, pero que está en minúscula. Si está en mayúscula, es una conjunción causal, pero coordinada. Cuando está al principio de un versículo y en mayúscula, la P es una conjunción causal, pero coordinada. La que es subordinada es la que está a mitad de una oración y está en minúscula la P. ¿Ok? La principal conjunción, como ya lo hemos dicho, es la conjunción causal porque. Pero de allí tenemos algunas locuciones causales, como es el caso de ya que, puesto que, debido a, por causa de. Hay una serie de locuciones causales que ya las hemos visto anteriormente y están en los videos que están disponibles en el canal de YouTube de Didáctica Teológica. Tenemos las oraciones adverbiales condicionales y tenemos la conjunción condicional sí, sin acento. Ojo, sin acento. Tenemos las adverbiales de tiempo con el adverbio de tiempo cuando, mientras, en la medida que. Esas son ya locuciones. Muy bien. Tenemos las concesivas, que la conjunción estrella aquí es aunque. Recuerda que concesivo significa permiso. Entonces, cuando veamos la conjunción aunque, allí estamos frente a una oración concesiva. Y se trata también la misma con algunas locuciones concesivas como a pesar de. Por otro lado, tenemos las adverbiales consecutivas, que son aquellas también conocidas como de resultado y son introducidas por la conjunción de modo que, de manera que. Y de ahí en adelante podemos encontrar algunas locuciones consecutivas como, por ejemplo, con el resultado de, con la consecuencia de. Son locuciones consecutivas. Tenemos las adverbiales de modo, que nos indican la manera como se realiza la acción, y aquí juegan un propósito importante muchos participios y el adverbio como. Dime, Kessler, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, no tengo ninguna pregunta hasta ahora. Ah, ok, perfecto, chévere, bienvenido. Y tenemos
las adverbiales de lugar introducidas por el adverbio de lugar donde, sin acento en este caso. Entonces, estas son las oraciones subordinadas adverbiales y, por supuesto, debo decirles que esta semana ya está disponible en el aula virtual los recursos para estudiar acerca del gerundio, los usos sintácticos del gerundio. Debo decirles que el gerundio, en sus usos sintácticos, contiene estas 8 oraciones adverbiales que se construyen con conjunciones, adverbios, con locuciones, dependiendo de la naturaleza que sea la oración subordinada adverbial. Los gerundios también van a construir oraciones de propósito, de causa, condición, de tiempo, concesiva, consecutiva, de modo, de lugar. Y otros propios que lo van a ver en la guía que ya está disponible allí. Estoy haciendo este repaso porque sé que este es el corazón de nuestro curso y me interesa sobremanera que todos lo puedan comprender bien, porque si no, han perdido su tiempo y su dinero. El dinero no se reintegra. Ojo, si perdieron su tiempo lo perdieron, y si perdieron el dinero lo perdieron, pero depende de ustedes que estudien, que vean los videos, que hagan los ejercicios y por favor que hagan las tareas. Hay muy poco envío de tareas. Mosca con eso. Ahora, todas estas oraciones subordinadas, la sustantiva, la adjetiva y las adverbiales, se construyen con conectores. Y a modo de repaso también, porque lo revisamos la semana pasada, los principales conectores son los siguientes. En primer lugar, los pronombres relativos. ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuya, cuyas, cuyo, cuyos. Los primeros, qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, sin acento. Cuando llevan acento, ya se convierten en pronombres interrogativos y ya no nos van a construir oraciones subordinadas, sino oraciones principales. Muy bien. A menos que se utilicen para construir las oraciones sustantivas de preguntas interrogantes indirectas, como lo vimos la semana pasada. Tenemos los adverbios como, cuando, dónde. Tenemos las preposiciones excepto la a. Y recuerda que toda frase preposicional en primera instancia va a funcionar con carácter adverbial, pero cuando están precedidas por un pronombre relativo, ellas van a funcionar como una frase preposicional de carácter adjetival. Luego tenemos las conjunciones que las conocemos, porque, aunque, el sí condicional, para que, de modo que, aunque, a pesar de todas las que hemos revisado hace unas 3 semanas atrás, entran aquí. Simplemente es una selección de las más frecuentes en el texto bíblico, específicamente los textos de argumentación. Luego tenemos lo que hemos denominado los pseudoconectores. Voy a refrescar esto nuevamente. Los llamamos pseudoconectores y es una clasificación muy particular que yo les he dado, porque realmente ellos van a construir oraciones subordinadas y son sumamente abundantes y ricas en la exégesis del texto bíblico. Estos pseudoconectores son realmente derivados verbales o formas no personales del verbo. Me estoy refiriendo a los gerundios, a los infinitivos y a los participios pasado, también conocidos como participios pasivos. Ellos, vuelvo y repito,
son derivados verbales o formas no personales del verbo. Pero, dada su importancia en la construcción de oraciones subordinadas, yo he decidido hacer una clasificación y las he denominado pseudoconectores subordinados. Y los vamos a tratar para efectos de nuestro curso y para efectos de nuestros procesos exegéticos como pseudoconectores subordinados. Luego tenemos algunas fórmulas. Bueno, ¿para qué es una conjunción final que la hemos visto ya anteriormente? Con el propósito de, a fin de, con la finalidad de, son locuciones que son caracterizadas como locuciones finales. De modo que, de tal manera que con el resultado de, son locuciones consecutivas. Y luego tenemos otras fórmulas como el artículo contracto al más el infinitivo. Eso indica tiempo. Y la preposición de más el infinitivo, eso indica condición. Por ejemplo, de estudiar con dedicación, ustedes serán muy buenos exégetas. ¿De qué depende que ustedes sean buenos exégetas? De estudiar con mucha dedicación. Y eso depende ya de ustedes, no depende de mí. Bien, ahora, una vez que hemos hecho este repaso, vamos a entrar en la parte práctica y, por favor, dispongámonos todos a participar. Incluso Sacha, que no puede hablar, pero necesito, Sacha, que participes también, aunque sea por chat, y los muchachos me traducen tus respuestas, ¿no? Entonces, aquí tenemos textos seleccionados de la carta a los Efesios. Por cierto, ya en esta semana número 6, coloqué en el aula virtual algunos archivos, algunos recursos que nos van a ambientar con respecto a la carta a los Efesios. Coloqué estos recursos que son muy sencillos pero muy significativos porque tienen un contenido de mucho peso específico para que toda la parte práctica que viene de aquí en adelante, la cual la vamos a centrar en la carta a los Efesios, les sirva a ustedes como escenario exegético y que no se quede solamente en la práctica de la sintaxis y la realización de los diagramas en bloque, sino que ya tengan recursos desde el punto de vista literario, desde el punto de vista histórico, para que ustedes hagan exégesis de los textos de la carta a los Efesios y los puedan predicar en sus iglesias con mucha autoridad exegética. Entonces, ya están disponibles esos recursos allí en el aula virtual en la semana número 6. Con respecto a eso, no vamos a hacer ningún tipo de actividad de aprendizaje. Podemos comentarla en algún momento si ustedes lo consideran conveniente, pero eso no está sujeto a evaluación. Eso es un plus que les estoy añadiendo para que saquen mayor provecho a este curso de morfosintaxis del castellano y la interpretación del texto bíblico. Bien, vamos a ver ejemplos. Aquí vamos a leer todo este párrafo que tenemos acá, que habla acerca del rol de nosotros los esposos con respecto a nuestras esposas. Aquí vamos a encontrar oraciones principales, oraciones subordinadas, y vamos a leerlo completo para tener la visión completa del párrafo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Allí tenemos un párrafo bien interesante que, como explicaba en el último segmento de la semana anterior, este rol del esposo, así como el rol de la esposa con respecto al marido, así como el rol de los padres con respecto a los hijos, así como el rol de los hijos con respecto a los padres, todos esos roles están subordinados al verso 18 del capítulo 5, donde Pablo dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces Pablo ofrece allí una serie de gerundios, cantando, hablando, alabando, dando gracias. Y el verso 21 también debió ser traducido como un gerundio, es decir, sometiéndose los unos a los otros en el temor del Señor. Lamentablemente, Reina Valera corta el texto y nos desvirtúa la exégesis. Pero para eso estamos nosotros estudiando morfosintaxis, para enderezar los entuertos de los traductores y editores de la Biblia y de muchos predicadores en el mundo entero, y podamos entonces ofrecer una interpretación adecuada. Entonces, en resumen, todos estos roles de los cuales Pablo habla a partir del verso 22 del capítulo 5 están subordinados a la llenura del Espíritu Santo. Bien, maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando estamos frente a una oración compleja como esta, entiéndase también una oración subordinada, una oración compuesta subordinada, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer según dijimos la semana pasada? Tenemos aquí el texto y hay un procedimiento de 3 pasos que dimos la semana pasada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver. Buscar los conectores subordinantes. Muy bien, Celso. Buscar los conectores subordinantes. Recuerden que no solamente debemos identificar los conectores puros, sino los pseudos conectores también. Entonces, en este texto tenemos conectores puros, pero también tenemos pseudo conectores y algunos un poquito camuflajeados. Así que, ¿quién comienza a identificar los conectores? Vamos a hacerlo en orden para acostumbrarnos a la disciplina exegética. No podemos estar saltando como un saltaperico de aquí para allá, sino vamos cubriendo en la medida de la ocurrencia de los conectores. A ver, ¿quién comienza diciéndonos los conectores que están presentes? El primero es así como. Así como, muy bien. ¿Qué tipo de conector es ese? ¿Qué tipo de oración subordinada construye, Celso? Ya te digo, comparación. Muy No, bien, aquí tenemos una oración subordinada comparativa, así como. Y vamos agudizando un poquitico el proceso, Celso. ¿A qué verbo modifica así como? Amad. Amad, muy bien, perfecto. Ok, ¿qué otro conector tenemos por el camino? En orden de ocurrencia. Eguski, lo voy a mencionar en el orden que me aparecen aquí en la pantalla. Tengo a Celso, Eguski, Sulimar y a Iskesler.
Vamos con Eguski. ¿Qué otro conector identificamos aquí, Eguski? Para santificarla. Ya es que tenía una duda con el para, o si es habiéndola, el siguiente. ¿Cómo? Que tenía una duda si era habiéndola, el siguiente, porque no estoy segura si para es un conector subordinado. Ok. ¿Qué pasa con para? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué tipo de palabra es esta que está aquí, Eguski? Santificarla. Ya, ya va, que tenía problemas. Eh, eh, un adjetivo, no. No. No es una frase adverbial. O O sea, sea, es adverbial, pero ¿qué tipo de palabra es esta? Antes de meterse en otros asuntos, primero tenemos que definir qué tipo de palabra es santificarla. A ver, Gerundio. No, es un verbo con la posición enclítica, que está en modo infinitivo, era. O sea, que es santificarla. O sea, ok, estás diciendo alguna verdad. Esto es un enclítico, pero no me has dicho todavía qué es santificar. ¿Qué un tipo de verbo. palabra es santificar? Un verbo, muy Un bien. verbo. Ya entraste en el estadio. Ahora te falta meterte a la cancha de fútbol y llegar a la zona de gol. Tenemos un enclítico. Aquí compraste la entrada para entrar al estadio. Santificar es un verbo. Entraste ya al estadio. Pero no me has dicho todavía nada significativo. El conector para, o sea, que tiene un propósito. Ok, el conector es para. Y te agradezco mucho que salves a tu esposa. Pero Eguski, ¿qué tipo de palabra es esta? Un infinitivo. Un infinitivo. Gloria a Dios. ¡Gol! Gol, 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 señoras y señores, gol de Guski. Es un infinitivo, pero por eso les dije que están camuflajeados, porque están con enclíticos. Y los enclíticos confunden. Ahora, el conector, como dijo tu esposo Celso, que está hoy de cumpleaños, es para. ¿Ok? Para. Y el infinitivo más, perdón, la preposición para más infinitivo construye una oración subordinada de propósito. Mosca con esto, porque esto pasa agachado, mosca, y aquí hay una gran riqueza exegética. Muy bien, entonces, para santificarla, todo esto es una oración subordinada de propósito. Ahora sí, Eguski, como estuviste así como carrera de burro, así lenta, ahora sí, vamos con habiéndola que la mencionaste al principio. ¿Qué es esto que está aquí? Un gerundio. Un gerundio. ¿Y esta la que está aquí qué es? Igual en posición enclítica, un pronombre en posición Un enclítica. pronombre personal en posición enclítica, habiéndola. Muy bien, Eguski, muy bien. Ok, vamos a dejar a Eguski quietecita, reposa, hazle cariñito a tu esposo que está de cumpleaños hoy. Mira, Amalia te manda a decir que si se acuerda, te llama, como tú con ella el día de su cumpleaños. Te dijiste que la ibas a llamar sin vergüenza y no la llamaste nunca. Entonces, ella está por ahí porque estamos con la danza del agua. Teníamos 6 días sin agua y entonces está recogiendo agua. Pero dice que si se acuerda antes de las 12 te llama. ¿Oíste? Bien. Okay, okay. Ahora, ¿qué otro conector encontramos por allí? Sulimar. Sulimar. Hoy, Yo creo que Sulimar hizo un estoy par. aquí. Levantó. Ah, apareciste, Sulimar. Muy bien. ¿Qué otro conector aparece? Tenemos así como, tenemos para santificarla, para más infinitivo. Tenemos un gerundio que no le pregunté a Eguski el uso de ese gerundio, porque eso queda para la semana que viene, porque no hemos estudiado usos sintácticos de gerundios. Pero, ¿qué
¿Qué otro conector encontramos en el camino, Zuli? A fin de. Yo creo que Zuli se puso la máscara porque subió la cámara para el techo y está haciéndose un tratamiento allí con la máscara de hierro. A ver, Zuli, ¿cuál es el próximo conector? O pseudo Quedamos conector. en habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Ok, pero ¿cuál es el conector? Bueno, aquí me ubiqué fue a fin de. No. Antes de a fin de. Por la. Por la. Muy bien. Una pregunta, Zuli. Purificado. ¿Qué tipo de palabra es? Purificado. Gerundio. Los gerundios terminan en ando. Ando. Los, Esto es purificado. fíjate cómo tenemos Participio pasado. un participio